Radical. Ahora vámonos a hablar pues con un representante del partido de gobierno, de la coalición de gobierno. Hasta ahora nos atiende Alejandro Campo del Pacto Histórico. Representante Campo, bienvenido. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros aquí en Blue Radio. Hombre, Camila, muchas gracias a ti, a la invitación, un saludo a tu equipo de trabajo y a todos los oyentes y televidentes de esta hora. Mira, representante, pues la gente con la que hemos hablado claramente es de oposición. Lo que dicen es que esta iniciativa de la consulta popular es pues ya entrar en temas electorales del 2026, que ya lo que están buscando incluso desde la presidencia es pensar en mantener el poder 4 años más y que en campaña se sienten más cómodos que gobernando. ¿Cuál sería la respuesta desde la coalición de gobierno de la que usted hace parte? Desde que llegamos al gobierno, la doctora Cabal ha manifestado que Petro no puede permanecer en el poder. El señor Zapatero trató de hacer una especie de poner las fuerzas militares en contra. El señor Efraín Cepeda ha tratado de decir que él iba a ser presidente en los pasillos desde el año pasado. Quienes están en campaña son ellos, que andan ya sacando candidatos. El señor expresidente César Gaviria ha invitado a unirse a todos contra nosotros. Vargas Lleras ha hecho lo mismo, Uribe lo mismo. Quienes están en foros de candidatos donde además llevan al señor Calzones, esos son ellos. Nosotros no hemos empezado campaña. Nosotros estamos defendiendo el pueblo colombiano, pero acá cualquier cosa que hagamos, a pesar de que la culpa sea de ellos, porque hoy vamos a una consulta ciudadana, porque en ese Senado se están sepultando las oportunidades y los derechos de los colombianos como siempre lo han hecho. Representante, precisamente frente a esa frase que usted acaba de decir, que en el Senado están sepultando las oportunidades de los colombianos, ¿por qué en otras legislaturas, cuando precisamente su bancada, la bancada de gobierno era de oposición, sí podía hundir reformas y hoy entonces eso es bloquear? Es decir, ¿no ha sido siempre esta la dinámica del Congreso, una independencia donde se puede aprobar o negar? Morenolina, primero me da mucho gusto verte en esta mesa, felicitar por la nueva contratación que han hecho. No, es diferente, todo el mundo tiene el mismo derecho. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de cosas diferentes. De un Senado que cuando tiene que bajarse el sueldo, vota no. Pero cuando tiene que subirle 2.000 pesos a una hora de trabajo, 2.000 pesos a un vigilante, no lo hace. A un Senado que no se quita ningún privilegio. Pero que cuando hablamos de ponerle un contrato laboral a las madres comunitarias, que todos los días llevan cuidando millones de niños que las explotan, dicen no, pero ellos no se bajan nada. Ellos están haciendo mandados para los empresarios. Hoy los trabajadores colombianos ganan menos que hace 22 años. Lo que estamos pidiendo ni siquiera lo que tenían los trabajadores colombianos hace 22 años. ¿Cómo es posible que un guarda de seguridad aquí al Senado no quiera que le paguen 2.000 pesitos después de las 7 de la noche? Es que esta reforma es para la gente de a pie, para la secretaria que le dejan trabajando, para el chofer, para el que trabaja en un restaurante. Lo que están haciendo es una cosa miserable con el pueblo colombiano, por Dios. Hace 22 años le quitaron los recargos nocturnos ese mismo Senado, en esa misma comisión. Hace 22 años le quitaron el recargo festivo a la gente. ¿Por qué no se lo podemos devolver? ¿Por qué siempre son ganancias para los que los patrocinan a ellos y pobreza para los que votan por ellos? Cuando están en campaña, no van y le dicen a la gente, no vamos a permitir que ustedes ganen más, ni les vamos a pagar más por trabajar de noche. Es que trabajar de noche significa sacrificar la familia. La gente que se queda hasta las 8 de la noche no ve a sus hijos despiertos ni a su esposa. ¿Cuánto vale no dar la familia? Y no son capaces de pagarle 2.000 pesos. Pero acá, con la comodidad de los senadores de 40 millones de pesos, claro que le niegan las capacidades y los derechos a cualquier persona. Claro. Miserableza con el pueblo colombiano. Representando Campo, Oscar, mire, para los oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, lo que estábamos viendo eran trinos de diferentes miembros de la bancada, también a la que pertenece el representante Ocampo. Del mismo presidente Petro también. Del mismo presidente Petro, pues celebrando triunfos en el Congreso de la República, cuando lograron hundir proyectos, reformas en otras oportunidades, que era lo que pues le estaba preguntando Lina al representante Ocampo. ¿Por qué antes ese trabajo legislativo sí se solicitaba y ahora cuando se está en el Ejecutivo y se pierde de la misma manera, pues se considera que es un bloqueo institucional? Sí, Camila, y siguiendo con esa misma línea del rol que debe jugar el Congreso de la República, le pregunto, representante, por este Congreso de hoy, el Congreso actual, que le aprobó al gobierno de Gustavo Petro la reforma tributaria del ministro Campo, le aprobó al gobierno del presidente Petro el Plan Nacional de Desarrollo, le aprobó al gobierno del presidente Petro la reforma pensional que está en revisión constitucional en la Corte.
este mismo Congreso del que usted se expresa de la manera que lo ha hecho hoy aquí en los micrófonos de Blue, es el mismo Congreso que apoyó al gobierno en muchas iniciativas. Resulta que ese Congreso, cuando apoya al gobierno, es bueno, pero cuando no apoya al gobierno y ejerce su derecho constitucional de seguramente revisar a fondo las iniciativas del gobierno, entonces ese mismo Congreso es malo. ¿Cómo interpretar esa lectura, representante Ocampo? Es que hay una equivocación aquí. Es que el Congreso lo que está haciendo no es joder al presidente Petro, está jodiendo al pueblo colombiano. El presidente Petro no necesita que le paguen un recargo nocturno de 2.000 pesos. El vigilante de allá, de ustedes en Blue, ese señor que llega a las 6 de la tarde, esos 2.000 pesitos que le van a llegar de... No, pero representante Ocampo, es que la pregunta es muy concreta. Representante Ocampo, la pregunta es muy concreta. Ese Congreso le aprobó al presidente Petro unas leyes. Escúcheme. Bueno, pero yo no puedo responder lo que usted considere. Permítame, yo le respondo. Es que acá no es al presidente Petro el que están apoyando, es que esta reforma es para la gente. Aquí estamos haciendo una reforma para las madres comunitarias que cuidan millones de niños. ¿Usted cree que el presidente Petro se ha afectado con eso? No, están afectando eso al pueblo, al estrato 1 2. Y es que entonces por bronca política van a joder los trabajadores colombianos y a las madres comunitarias. Es que esa es la discusión que tenemos. No es una discusión contra el presidente Petro, es que los beneficiados aquí son los trabajadores más pobres del país. Claro, y yo entiendo, representante, que esa es la argumentación y el debate que hay sobre la mesa, pero pues ya el Congreso se pronunció y estamos en una democracia representativa. Quizá una claridad, yo no sé si usted pero, lo Camila, tenga claro. El Congreso no se ha pronunciado. Mire, apenas radicaron ponencias, ¿no? Y claro, se van a discutir la próxima semana. Mire, es que se han radicado las ponencias y viene el debate. Mire, me están escribiendo varios oyentes que lo están escuchando, representante, en el 301-764-4108. Y como hemos dado tantas veces, o usted ha dado tantas veces el ejemplo de los vigilantes, de los celadores de los edificios, el de Blue Radio, el del Congreso, me dicen aquí varios oyentes que los celadores, los vigilantes, tienen su propio decreto sobre jornada laboral, que no les aplica esta reforma laboral actual. Que no, pues que mejor dicho, que entienden el discurso que usted está planteando, pero pues que los celadores, precisamente ese gremio, no entra en esta reforma. Esta reforma afecta a todas las personas que trabajan de secretarias, a todas las personas que atienden en un restaurante, a todas las personas que son conductores, a todas las personas que atienden en mostradores, a todas las personas que venden en las grandes cadenas de superficie. Es devolverle a cada trabajador colombiano, después de las 7 de la noche, de 7 a 9, pagarle 2.000 pesitos de un recargo. Un trabajador que pierde la posibilidad de su familia, ninguno de nosotros dejaría ver a sus hijos dormirse una noche por 2.000 pesos. Pero hay gente que le toca trabajar no porque quiera, sino porque le toca y tiene que hacer la hora extra. No es posible que estemos hablando hoy que el que vamos a derrotar, según ellos, la oposición al presidente Petro. No, esto es un daño al pueblo colombiano. Estamos legislando y acá estamos hablando de cómo reconocerle posibilidades a los que menos tienen. Un dominical, es que hace 22 años pasaba, Camila, mi papá, mi tío, mi abuelo, nuestros padres tenían la posibilidad de tener un recargo nocturno. Cuando trabajaban un domingo, les pagaban el 100% del domingo. Se inventaron una reforma en el 2002 que era para generar empleo y mentiras. El empleo siguió en 2 dígitos, disparado en todo el país. Aquellas personas beneficiadas generaron ganancias. ¿Quiénes perdieron? Los trabajadores. ¿Y hoy qué queremos? Que los trabajadores vuelvan a retornar, vuelvan a tener algo. Es que con 4.000 pesos no se van a enriquecer, por Dios, y los empresarios tampoco se van a empobrecer. Pero acá hay esos, de entre esos senadores que niegan, que son empresarios, son financiados por empresarios. Y entonces acá van y consiguen votos con el pueblo colombiano, y cuando en el Congreso votan a favor de los empresarios. No es la discusión con Petro, ahí donde ellos esa es la discusión que disfrazan para decir que derrotan a Petro. No es una cosa contra el pueblo colombiano. Al presidente Petro políticamente le pueden ganar en otros pulsos, pero un pulso que es para beneficiar a la gente pobre, a todos los trabajadores de Colombia, no a la gente pobre, a todos nosotros los trabajadores, exceptuando los tenemos un régimen especial como el Congreso. No tiene sentido, hay que pensar en Colombia, hay que pensar en los colombianos. Somos un país bello que puede vivir mejor, entonces gente de la pobreza, pero con ese Senado así es muy difícil. Pues representante Alejandro Ocampo, mil gracias del Pacto Histórico. Queríamos también oír pues la versión y la posición dentro de este debate frente a la reforma laboral de alguien de la bancada de gobierno. Un saludo muy especial y feliz tarde. No, Camila, usted me gracias por la invitación, en verdad qué rico estar ahí con ustedes. Un abrazo.